Noticia de último minuto, le están marcando el paso a Delcy Rodríguez. En Washington hay un gran desacuerdo y un gran debate en este momento por su interinato. Ya lo habíamos visto con otros congresistas y por supuesto que se comienza a dar una especie de réplica, quizás un poquito tardía, pero bastante sincronizada, porque el 9 de abril sabemos que Delcy Rodríguez básicamente no es que se inaugura, pero ella como dictadora mantuvo a unas personas presas y por supuesto que hubo una represión. Y uno de estos, que se había demorado un poco, ha sido Rick Scott. Rick Scott lo ha dicho y por supuesto que Rick Scott le prepara el terreno a Marco Rubio. Cuando Rick Scott dice que le dieron una oportunidad a Delcy Rodríguez, pero que no ha cumplido nada, ¿verdad? Esto simplemente se indica que ahora están apoyando ya el regreso de la líder legítima sin pedir permiso, María Corina Machado. El senador Scott le ha marcado el paso, no se ha dado nada, él sabe perfectamente lo que está ocurriendo y no es lo mismo cuando lo dice otra persona que cuando lo dice Rick Scott. Rick Scott, él, por supuesto que está en todo tipo de comité de inteligencia, etcétera, y ha dicho que Estados Unidos está observando cada movimiento. Y así es, Rick Scott sabe que Delcy ha usado a la Guardia Nacional y a la policía para frenar el avance tanto de Vente Venezuela y María Corina Machado, como también el de una manifestación simplemente de salario justo, de justicia, una manifestación pacífica, y por supuesto que aunque haya demorado un poco es cuando se coordinan y las estrellas se alinean en este momento. Básicamente le están exigiendo también al mismo Congreso que le van a reimponer las sanciones a Delcy Rodríguez. Ese sería algo que echó para atrás y tenemos que verlo también junto a lo que dijo el primero que lo dijo, que fue Marshall Billingsley. Él fue el primero que lo dijo y por supuesto que el primero que marcó el paso. Cuando vemos esto simplemente es una coordinación iniciada en un momento por William Billingsley, ¿verdad? Quien fue el primero que lo dijo, y ahora Rick Scott. Esto no es casualidad. Y lo que lo hizo fue simplemente el timing. Este es el momento porque se ha visto, están las evidencias de violaciones de derechos humanos filmadas. Y sí, también las teníamos antes cuando estaba Nicolás Maduro. Pero en ese momento no había una tutela de parte de Estados Unidos. Y esto es como cuando una persona no está haciendo bien el trabajo. Y por supuesto, sabemos que Delcy ha echado para atrás tanto como lo dijo el mismo William Billingsley, que sabemos quién es quien marca también el paso. Ahora, ¿qué significa esto? Están ahora mismo en el Congreso de una vez por todas con lo que sería el plan de María Corina Machado de que regrese. Simplemente todos saben que quieren que María Corina Machado regrese. Se ve en las encuestas, se ve el rechazo de Delcy, se ve el miedo de Delcy. No pudo ni siquiera lograr su primera marcha realmente como dictadora, y lo que hizo fue simplemente huir a esta isla en donde se llevó 3 aviones, señores, y un avión que tiene autonomía para volar hasta Turquía o hasta Rusia se lo llevó, y esto no es simplemente casualidad, sino que es una especie de fuga anticipada probada. Eso es lo que estamos viendo. Básicamente, hay un punto muy fuerte de todo este mensaje porque se habla de la ley de amnistía. Esta ley se promulgó a finales de enero para calmar a la comunidad internacional y a Marco Rubio. Pero la realidad es que Rick Scott confirma lo que ya todos hemos visto, por supuesto, que la amnistía ha sido un engaño. Hay presos políticos que siguen tras la reja a pesar de que la ley ya es oficial. Hay algo en donde se dice que de tal fecha a tal fecha no los van a sacar. Anoche vimos nuevamente en el Rodeo 1 que estaban hablando de eso y que simplemente también está la gente nuevamente protestando por eso, sin fecha, sin mucho organigrama.
algo orgánico más que nada. Entonces, se está diciendo que Delcy Rodríguez está jugando para ganar tiempo. Y Rick Scott está denunciando que están utilizando, ¿verdad?, el interinato, para atornillarse y no para convocar a las elecciones de 30 días que manda la ley y que lo dijo 20 Venezuela. Y por supuesto, la Constitución, el artículo 233, la falta temporal del presidente solo dura 90 días. Al día 91 se debe de declarar la falta absoluta. Estamos hablando de una presidencia de facto. No vamos a caer en el juego de la semántica. No caigan ustedes tampoco en la semántica de Diosdado Cabello o de estas personas que parece que se han reactivado para defender un poquito a Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque como ella trató de hacerlo en YouTube y todo el mundo la descubrió, ahora se van nuevamente por aquellos que simplemente van a defender, no a Diosdado, no van a defender tampoco ni el regreso de Cilia ni de Nicolás Maduro. Por supuesto que no existe tal regreso de ellos, sino que simplemente hablan con esto. La embajadora Laura Dogu envió un reporte bastante completo, como le toca y como le corresponde, y se lo manda a Marco Rubio. Aunque se esté hablando de las cuestiones de Irán, recordemos que esto lo manejan muchas otras personas. Y estas personas, el mismo Marco Rubio, que ha dicho que tiene como 11 trabajos a la vez, lo hace por pasión y también porque quiere echar las cosas adelante. Entonces se debe aclarar y declarar la falta absoluta. Y eso es lo que está diciendo en este momento Rick Scott. Se está acusando a Delcy Rodríguez de que no cumple nada. Y realmente es que no lo ha hecho. No suelta. Cuando suelta, como lo hizo con Juan Pablo Guanipa, vuelven y lo detuvieron esa vez por los hombres de Diosdado Cabello. Y vuelven entre ellos a negociar entre Delcy y Diosdado Cabello para ver cómo hacían. Y lo pudieron sacar. Ahora, por supuesto, vimos esta gran marcha. Ahora vimos que fue algo orgánico. Ya sabemos cómo responden, pero el miedo se acabó. Ahora bien, ahora mismo Rick Scott denuncia que usan esto para no convocar o deslindarse de las elecciones que se tienen que dar en 30 días. Ahora bien, tenemos que ver el punto más fuerte. La amnistía parece que no ha funcionado como es. Sabemos que han dorado la píldora simplemente. Y Rick Scott tienen que saber que no habla a título personal. Él es la voz del ala más dura del Partido Republicano y de la administración de Donald Trump. Cuando él exige que le pongan las sanciones, como ya se ha hablado en el Congreso, Scott amenaza nuevamente para financiar el interinato de Delcy. Cuando habla de las sanciones por las que le quitaron a ella, pero también le pueden quitar en cualquier momento algo que es tutelado. El dinero de Venezuela está en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y si no le sueltan algo que ella ha solicitado, por ejemplo, pedir, de que no le paguen a los soldados de la FARC o a algunos funcionarios, eso se le viene el mundo abajo. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez no tiene manera. Ella tiene una forma de tener algo de ingreso, de algunos impuestos, de algunas cuestiones, pero eso no es tan fácil ni le da tiempo para eso. Ella debe mucho dinero, no puede ni siquiera prometer un aumento mínimo, que si eran 30 centavos, ya lo hemos dicho, que ella no puede subirlo ni siquiera a $1, ni 2, y la gente no quiere eso. La gente quiere entre 300 y 500 dólares. Así que Delcy no puede hacer eso, que no pueda entregar a los presos, que no convoque a elecciones, o que no deje que María Corina Machado asuma. Por supuesto que eso se le cae de su peso porque no va a tener cómo luchar para eso. Ahora bien, Estados Unidos está advirtiendo y observando algo. Rick Scott sabe que Delcy usó a la Guardia Nacional para esto. Y esto es un recordatorio realmente, incluso para el Comando Sur, etcétera, de que hay que vigilar nuevamente de manera militar lo que está haciendo Delcy Rodríguez. Tenemos que ver lo que dijo también William Billingsley y tenemos que ver lo que el 9 de abril se convirtió en el día en que Delcy Rodríguez se dio cuenta de que no puede jugar en dos tableros a la vez. Cuando William Billingsley le dice que Delcy echó para atrás, que ha reculado, es como si hubiera roto todo lo que hizo. Y eso es para la estrategia de negociación con Washington lo peor. ¿Y por qué lo dijo Billingsley primero y no lo dijo Rick Scott? Porque nosotros lo hablamos en ese momento. Rick Scott estaba viendo otras cuestiones que tenían que ver con Irán
María Elvira Salazar estaba viendo unas cuestiones que tienen que ver con Cuba, que tienen que ver también con la migración, y sabemos que cuando a ellos lo agarran los mismos republicanos y lo están atacando, o los mismos demócratas allá, ellos se alejan un poco, pero nuevamente ellos han también reculado, sobre todo Rick Scott, que es una persona que ni siquiera se la tiene que jugar en el medio término en noviembre. Él no es, recordemos que estas elecciones no son para todo, es como para la mitad. Y él ni siquiera tiene que hacerlo. O sea que él no lo hace ni siquiera para ganar votos, lo hace realmente. El 9 de abril se filtró el reporte vinculado a la estructura, en donde se utilizan investigaciones históricas y actuales. Y por supuesto que Billingsley pudo demostrar que Delcy y los Rodríguez siguen utilizando algún tipo de contrabando, algún tipo de cuestiones para lavar dinero, para financiar operaciones de grupos radicales. Y por supuesto eso es lo que se está viendo en este momento, y que es lo que Rick Scott está mandando a decir. Pero Billingsley lo dijo primero. Cuando él establece el mapa de rutas que Delcy juró a Washington, que ya había cerrado supuestamente para que levantaran las sanciones el 2 de abril, ahora cuando sale a la luz pública que la estructura sigue igual, se ve que Delcy echó para atrás. Ya se mandó a dar entonces. Entonces en Washington se está hablando en este momento sobre si Marco Rubio debe o no ya ceder, pero por supuesto que esto no se puede hacer en el aire. Se requiere que la persona que tiene la legitimidad y que no tiene que pedir permiso, María Corina Machado, vaya. Pero María Corina Machado tiene ahora mismo en 7 días, en una semana más o menos, tiene un compromiso en Madrid que es parte del plan. Pero a veces pensamos que sí es necesario que María Corina Machado regrese ya. Y lo que vemos que parece que eso es lo que viene. Simplemente el plan se puso como para una fecha que era en Madrid, porque desde allá va a haber muchas otras declaraciones de la Unión Europea, de muchos países pues de la Unión Europea, que ya lo han dicho antes, que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, y que una vez que el presidente electo, luego de que el mismo Padrino López esté dando una declaración, que se prepare para dar una declaración en donde él tiene las pruebas electorales del Plan República, en donde él sabe muy bien quién ganó. Y por supuesto que el mismo Maduro sabe también quién ganó después, y por eso que él se iba a ir en el 2024, pero le dijeron que no, porque lo necesitaban para poder seguir con la fachada del cartel, etc. Y ahora le queda a Delcy, por eso es que Diosdado Cabello simplemente está también, básicamente apoya a Delcy para hundirla en una posible candidatura, pero parece que no suben los números. Y de 3%, que es lo último que registró Delcy, no hay ningún tipo de... eso no sube. Es decir, ella no tiene a nadie en este momento. Ahora bien, Delcy se había comprometido, por ejemplo, con las petroleras estadounidenses en un nuevo impulso. Todas estas petroleras, señores, cuando ven que no hay ningún nuevo impulso, sino nuevas represiones para algo que es muy justificable, como el aumento del salario mínimo, que está congelado desde hace varios años, y que ni siquiera se dio nada, ni siquiera ella salió, ni siquiera dijo, los he escuchado. No, da un discurso antes, preventivo, de algo que ni suena, que el 1 de abril iba a ser una especie de aumento significativo. Ese aumento significativo es exactamente lo mismo que dijo Jorge Rodríguez hace varios meses atrás, cuando dijo de que iba a haber una especie de salida significativa del helicoide, y lo vimos de 1 en 1 día a día. Luego se aceleró un poquito, pero cuando lo vemos todavía falta mucho. El mensaje de Rick Scott es la consecuencia directa de lo que Billingsley y las filtraciones del 9 de abril se han revelado. Delcy ha prometido todo y no ha cumplido nada. El nada es porque no ha podido desmantelar muchas otras cosas, como el tráfico ilícito, y tampoco como la liberación de los presos, y que básicamente todavía no ha detenido a Diosdado Cabello, no los ha entregado, etc. Entonces, Delcy Rodríguez intentó vender una rendición a cambio de impunidad, pero las investigaciones que tiene Billingsley sobre el cartel, porque lo que dijo él el mismo 9 de abril, en plena
protesta y en plena represión, dijo: el cartel está reprimiendo al pueblo venezolano. Y todo esto es con las noticias que se han estado dando e investigaciones que Billingsley pone por delante. Lo que estamos viendo ahora es una Delcy acorralada que echó para atrás. El plan de normalización no ha funcionado. Washington tiene las pruebas de que ella sigue siendo el cerebro financiero de una estructura que tiene que ver con el cartel más las vinculaciones, porque muchos dicen que no se ha desvinculado incluso con Irán. Y ella ha sido entonces expuesta, y por eso es que vemos que se dice que ella ha echado para atrás, porque simplemente todo lo que hizo quedó como si fuese nada en este momento. Por supuesto que a veces queremos que todo se dé más rápido, pero yo creo que se está dando bastante rápido para todo esto. Y que María Elvira Salazar ha dicho algunas cuestiones porque no ha podido decir mucho, porque está siendo atacada en este momento, ¿verdad? Ella habla de dignidad y de no amnistía, pero está ella hablando en este momento de que ella se apoya también en hechos y valores y básicamente ella sigue hablando no solamente de la ley de la dignidad de la migración, sino que está poniendo también a los trabajadores americanos primero, pero esto es parte de lo que empiezan los ataques allá y por eso es que ella tiene que nuevamente reforzar y decir que María Corina Machado es hora de que llegue a Venezuela para que se hagan las elecciones de la manera como lo ha pedido 20 Venezuela, en 30 días, a partir de que llegue María Corina Machado, en 30 días, no en 90, no en 180 días, ¿verdad? Y la manera para hacerlo es la manera del plan Endara, que ya lo hemos explicado y ustedes lo conocen muy bien. Esto se va a ir, ya nos estamos preparando incluso para lo que son los análisis, para cuando María Corina Machado llegue, para que veamos cómo van entregando poco a poco. Creo que todavía vamos a tener bastante material para muchos meses, pero una vez que todo eso ocurra, nosotros estamos preparados ya incluso para otro tipo de proyectos, pero estamos muy animosos con esto porque al igual que ustedes en enero creímos que esto podría ser más fácil al estilo Panamá, pero vemos que viene el estilo afgano con unas elecciones internacionales neutrales, ¿verdad? Con observación así, y también al estilo de Panamá con lo que pasó con Guillermo Endara, juramentarse en una base, y vemos entonces que inicia una nueva república, básicamente con democracia en Venezuela. Carlos Pasquini desde Panamá, siguiendo hora a hora cada momento, cada movimiento que se da. Díganos aquí abajo ustedes qué opinan.